ver la parte de la área bajo la curva. Este es el último tema del primer examen parcial. Entonces tenemos acá área por integrales. Vamos a ver el área bajo una curva que va a servir de alguna manera como base el eje de las abscisas. Y esto es cuando nosotros tenemos el área entre dos curvas. Acá, digamos, lo más importante es reconocer primeramente el tipo de función que nosotros tenemos. Y por último, ver entonces de alguna manera, saber la interpretación geométrica de cada una de las áreas que nos están dando. Entonces vamos a empezar con la primera etapa de esto, que sería solamente recordar la parte de teoría. Entonces, para iniciar con el tema, nosotros tenemos que vamos a trabajar el área bajo una curva, que en este caso recordémonos que el eje X está actuando como la base y el contradominio, es decir, el valor que yo encuentro cuando evalúo la función para A o para B, eso me da la altura. De tal manera que la parte del área bajo la curva se puede hacer a través también de la suma de Riegelmann. Ahí lo que hacemos es que hacemos rectángulos inscritos o circunscritos de tal manera que sea la mayor cantidad de rectángulos que podamos nosotros definir dentro de la región, es decir, dentro de esta área que nosotros tenemos acá. Cuando hablamos de rectángulos inscritos es porque están adentro o por debajo de la curva. Cuando son circunscritos están entonces por encima de la curva. Recordando que, por ejemplo, si yo hago acá un triángulo que esté inscrito, voy a tener un pequeño rectángulo y ese pequeño rectángulo es entonces un pequeño error que yo estoy de alguna manera cometiendo al momento de calcular el área de esta figura. Por eso es de que necesito la mayor cantidad de rectángulos lo más pegado posibles para poder minimizar el error. De igual manera se hace acá cuando tenemos el área entre dos curvas. En este caso tenemos dos parábolas, una que abre hacia arriba y otra que abre hacia abajo. De tal manera entonces que mis rectángulos van a estar en relación a la parte de la base de AB. Es decir, en este caso mi objetivo ¿cuál es? Encontrar de alguna manera los límites de integración. Vamos, recuérdense, en relación a la regla de Barrow, del límite superior al límite inferior. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del área bajo una curva, solamente vamos a integrar la función que nos dan. Pero cuando hablamos del área entre dos curvas, ahí tenemos que ver primero quién es la función que queda arriba, como en este caso es esta parábola que abre hacia abajo, y la función de abajo es la parábola que abre hacia arriba. ¿Por qué necesito esto? Porque la regla me dice o la fórmula me dice la función que queda arriba, en este caso esta es la roja, menos la función que queda abajo, que es la azul, corresponde entonces a la G en función de quién, en función de X. Integramos y por último aplicamos entonces la regla de Barrow. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda con respecto a esta parte de el área bajo la curva y el área entre dos curvas. Bueno, entonces vamos a ver la parte de teoría, recordando que aquí solamente estamos viendo lo más importante del documento mediado que usted tiene ahí en la plataforma. Entonces, para ello, vamos a ver primero el área bajo la curva. Recordando que el área entre la curva, el eje X va a actuar como una base. Y de alguna manera, entonces, a lo largo, digamos, de toda esa curvatura, voy a ir encontrando diferentes alturas. Y eso corresponde al f de X, es decir, el valor que va a tomar Y cuando le dé un valor aquí a X. Pero cuando nosotros tenemos el área entre dos curvas, como habíamos hablado anteriormente, recordemos que acá nos están diciendo nuevamente aplicar la regla de Barrow, ¿sí? Y tengo que diferenciar quién es la función que me queda arriba y restarle la función que nos queda
abajo. De tal manera que, primero, ¿qué necesito? Necesito establecer el intervalo y esos intervalos se van a convertir en los extremos o en este caso los límites de integración. Límite superior menos el límite inferior. Evalúo ambas funciones y luego lo que voy a tener de alguna manera, recordemos que cuando estoy aplicando la regla de Barrow, lo que encuentro es el valor de la constante. Ahora lo que voy a encontrar con la regla de Barrow va a ser el área bajo la curva o el área entre dos curvas. Por lo tanto, entonces ahora necesitaría que cuando evalúe con la regla de Barrow, colocar unidades cuadradas. ¿Sí? Y de esa manera entonces voy a encontrar el área de alguna manera comprendida entre la función que me queda arriba y la función que quede por debajo. No sé si tenemos alguna pregunta ahorita con el área entre las dos curvas, porque en la primera solamente es de integrar la función que me den, pero tengo que tener el cuidado de saber de alguna manera la forma que va a tomar la función que me dan, recordando que esa es una función de grado 2, obviamente estoy hablando de una parábola. Si es una función de grado 3, va a ser una función que es simétrica con respecto de alguna manera al eje Y. Voy a tener entonces dos regiones por encontrar y al final pues tendría que sumar esas dos regiones. Y es lo que nos están diciendo acá. Importante, acá recordémonos de lo siguiente, si la gráfica de la función está por debajo del eje de las x, el resultado de la integral en teoría debe ser negativo. Pero recordémonos que no puedo tener áreas negativas, no puedo tener de alguna manera volumen negativo. Por lo tanto, acá me están haciendo de alguna manera esta salvedad, que el área va a ser el valor absoluto de la regla de Barrow. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, yo digo un área de menos 10 metros, ¿qué significaría esa área de menos 10 metros? Que de alguna manera, si estoy en relación a un nivel o a un nivel de referencia, en lugar de construir hacia arriba, voy a ir a construir hacia abajo. Entonces, por eso es de que se está especificando que no puede haber área negativa. Tendría que colocarlo en el caso de tener, por ejemplo, acá, esta, si se dan cuenta, es una función de grado 3. Y acá lo que diría entonces es que el área va a estar comprendida con barras de valor absoluto. No sé si tenemos alguna pregunta, si tenemos alguna duda con respecto al tema que vamos a trabajar ahorita, que realmente es un tema sencillo. Y repito, el mayor inconveniente acá sería el no recordarme cómo graficar. Ojo, no es necesario 100% que tenga que hacer la gráfica. Lo esencial de esto, en el caso del área entre dos curvas, es saber quién es la función que queda arriba y quién es la función que queda por debajo. Pero por eso es de que en algunos casos nosotros necesitamos, de alguna manera, hacer la representación geométrica de ambas rectas. ¿Por qué? Porque necesito, obviamente, saber quién es la que me va a quedar arriba y quién es la que nos va a quedar por debajo. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta entonces? Ingeniero Diego tiene una pregunta. A ver, Diego. Sí, yo tengo una. ¿Me escuchas bien ahora? Sí, ahorita sí. Con eso de que la curva esté debajo del eje X, es como que automáticamente la respuesta se le pone un signo negativo. Sí, solo esa es la única diferencia. Tendría que meterlas en barras de valor absoluto, recordando que las barras de valor absoluto obviamente lo que me da es un valor positivo, no importa si leamos el escalar encontrado fuese negativo. Recuérdese que el valor absoluto me dice que si A es menor que 0, entonces usted va a tener menos el valor de A. Entonces menos por menos le da más. En el caso de que sea A mayor que 0, obviamente se le antepone el signo positivo. Por eso es de que la barra de valor absoluto siempre le va a dar un valor positivo. Es por esa razón. Entonces, no sé si puedes regresar a la diapositiva donde está esa explicación. Por favor. No sé si no se me cerró. Ahí está lo que no entendí.
En este teníamos la primera parte, que es lo básico, ¿verdad? Aquí no hay problema porque el área que yo quiero encontrar está por encima del eje de las X. O sea, ahí el resultado que dé siempre va a ser positivo por el valor absoluto. Pero digamos, en este caso, si está arriba del eje de las X, no necesito colocar barras de valor absoluto. Solamente aplicar la regla de Barrow. El problema, el inconveniente, de alguna manera se da cuando, por ejemplo, digamos acá igual. ¿Por qué? Porque el área está por encima del eje de las X. Entonces aquí obviamente voy a tener un valor positivo. Pero en el caso, digamos, por ejemplo, acá podría tenerla, por ejemplo, si mi función fuera una función de grado 3, ¿qué me indica esa función de grado 3? Me indicaría de alguna manera que la gráfica va a tocar 3 veces al eje X. Entonces viene acá, baja, vuelve a tocar, digamos, por ejemplo, si pasara en el 0,0 en el origen, pues tiene usted acá y acá. Entonces, en este caso, dependiendo del tipo de función que se tenga, digamos, esta área que me quedaría acá va a ser simétrica con respecto al eje X, porque, digamos, de alguna manera, el área que yo tengo acá va a ser de alguna forma la misma distancia que de 0 al valor de B, siempre y cuando sea simétrica. Por eso es de que si calculara yo el área, esta área la tendría positiva, ¿verdad? Y esta área la tendría negativa. Entonces, al final, como son simétricas, si esta tuviera, por ejemplo, 2, entonces esta va a tener menos 2. Y 2 menos 2, ¿cuánto me daría? Me daría 0. O sea, me diría entonces que no hay área. Pero por eso me dice acá que coloque en valor absoluto el valor de las integrales. Entonces, en lugar de ser 0, tendría que ser 4, considerando la parte del valor absoluto, que tengo un área arriba y un área abajo. Si no, lo único que tengo aquí sería el punto. Acá, un punto nada más. Entonces, no tengo área. Esa es la parte que nos dicen acá. ¿Sí? Independientemente si está arriba o abajo del eje X, o sea, el valor siempre va a ser positivo. Siempre es positivo. Correcto. Recuérdese que de alguna manera, digamos, la aplicación de encontrar áreas, de encontrar volúmenes, es cuando se tienen de alguna manera regiones bien irregulares. Ese es el principio, de alguna manera, que se da para la integral y específicamente para la suma de Riegelmann. De alguna manera, digamos, si remontamos a la historia, esto viene desde la época de los egipcios. Ellos lo que hacían es que trazaban, por ejemplo, terrenos obviamente irregulares, y entonces ellos lo que hacían era que los rellenaban con rectángulos. Entonces ellos sabían la base y sabían la altura. Obviamente tenían alturas diferentes. Y era lo que le digo, ¿verdad? Entonces va a darse, por ejemplo, acá, si yo hiciera mi rectángulo y lo hago hasta acá, el siguiente rectángulo vendría acá. Entonces este pedazo que tengo acá ya tengo un error. Por eso es de que se trataba o se trata de alguna manera que con la suma de Riegelmann usted tenga una cantidad finita de rectángulos, y mientras más rectángulos inscritos o circunscritos usted tenga, el área va a ser más exacta. Pero imagínense que se haga, por ejemplo, solamente 2 rectángulos, uno de aquí para acá y el otro hacia acá. O sea, mi error acumulado va a ser demasiado grande. Por eso es de que necesito hacer rectángulos lo más pegados posibles para poder de alguna manera minimizar ese riesgo de error en cuanto al cálculo del área. No sé si quedó claro esa parte, si estamos bien ahí. Sí. Gracias, oye. Entonces estábamos viendo la parte de el área. Entonces recordémonos que lo importante aquí no hay problema, porque solamente es de derivar. Entonces recuérdense que f de x, acá el f de x va a ser mi altura, ¿sí? Y el dx, o sea, el diferencial es la base. Por eso es de que el área, recuérdense que se define como base por la altura, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Base por altura. Y en el caso de tener entre dos áreas, es decir, que ni el eje X ni el eje Y actúen como base, necesito entonces determinar quién es la función que queda arriba y restarle la función que va a quedar por debajo. No sé si tenemos más preguntas, si tenemos más dudas.
A ver, dígame. Ese. Mire, pues digamos, el problema ahorita es que obviamente no hemos practicado. O sea, si remontamos al semestre, este cálculo, hace un año, estábamos en cálculo 1, perdón, en precálculo. Y en precálculo nos enseñaron a hacer gráficas, a graficar, dar la interpretación geométrica de una función. Entonces, usted de aquí, lo que usted tiene que tener bien presente es lo siguiente. Cuando una función es de grado 2, es una parábola. Y acá con las parábolas usted va con lo siguiente. Si el signo que está acompañando a la x al cuadrado o a la función, podría tener, por ejemplo, una función elevada al cuadrado. Si es positiva, la parábola va a abrir hacia arriba, ¿sí? Pero cuando el x tiene antepuesto un signo negativo, hablo siempre del x al cuadrado, entonces la parábola abre hacia abajo. En este caso, digamos, por la parte de práctica, esta que está acá, su x es un x al cuadrado, pero esta, la roja, va a ser menos x al cuadrado más otro valor. Eso es lo que ustedes tienen que tomar muy en cuenta. Si la x al cuadrado es negativa, abre hacia abajo. Si la x al cuadrado es positiva, va a abrir hacia arriba. Y si fuera, por ejemplo, una función cúbica, entonces, digamos, si este fuera mi eje, podría tener entonces, por ejemplo, que este fuera el origen, y si la función pasa por el origen, va a tener más o menos una S acá, aquí sí. Entonces podría tener, por ejemplo, esta función cúbica y esta combinarla con una recta, por ejemplo. Entonces, si se da cuenta, voy a tener un área abajo y un área arriba, ¿sí? Y en el caso de acá, pues solamente restar la X que tenga el signo negativo, restársela a la X que tenga el signo positivo, pero hay que ver cómo están las funciones. No sé si quedó clara esa parte de ahí. Solo, digamos, acá ahorita en este caso no se va a requerir de que usted me haga perfectamente la gráfica, sino que más que todo la interpretación para poder saber quién es la que queda arriba y quién es la que va a quedar abajo, porque con eso que usted sepa, no es necesario que grafique. Pero en algunos casos no sabemos realmente quién va a quedar arriba y quién va a quedar abajo. Bueno, entonces vamos a, antes de que empecemos con la práctica, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Conocimientos previos. Integrar. Regla de Barrow. Tener el criterio de saber diferenciar entre cada una de las funciones de acuerdo a el grado de la variable. Y lo más importante acá es álgebra. El álgebra nos va a acompañar de aquí a la eternidad, ¿verdad? Entonces sí necesito recordar la parte de álgebra y no es que sea todo el álgebra, sino que básicamente son o es la parte de factorización porque eso me va a permitir establecer los límites de integración. ¿Preguntas antes de que empecemos? Que se recuerda que hoy es nuestro último día, ya el otro sábado ya empezamos con otro tema, y es parte de la unidad número 2, es decir, parte de nuestro examen en segundo parcial. Con esto terminamos el contenido para el primer parcial. Ya esta semana habilito ya la unidad número 2 y tengo que subir ya el material para esta segunda unidad. Bueno, vamos a empezar entonces acá. Problema 1 dice, encuentre el área delimitada por y igual a 6x al cuadrado menos 3x al cubo y el eje de las abscisas. Recuérdese de lo siguiente, si yo no tengo la parte conceptual, no sé ni qué es lo que me están diciendo. Ahora, el problema, y las personas que han llevado curso conmigo se van a recordar de lo que yo les he dicho. El problema con el estudiante es que quiere hacer primero la práctica y luego saber de dónde viene la práctica. Es decir, quieren saltarse la teoría
para llegar a la parte de aplicación. Pero si yo no sé la teoría, obviamente no voy a poder hacer la parte de la práctica. No sé si estamos claros con eso. Si yo no tengo la teoría, no voy a poder resolver nada. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿O usted está de acuerdo con que primero se haga la práctica y después se explique por qué ley se tuvo que haber hecho el problema? ¿Qué cree usted que es lo conveniente ahí? La primera. La primera, obviamente. O usted llegaría con uno que dice que es médico y dice, voy a practicar con este a ver si me sale. Y si no, pues de plano regreso a la teoría. ¿Usted haría eso? ¿Usted iría con un médico así? ¿Cómo cree que hace el médico? ¿Será que le dice, mira, Raquel, ve a ver qué te sale ahí? Y si no, pues regresemos a la teoría. Nos equivocamos en la práctica. Y no se hace la cosa, ¿verdad? O sea, tengo que saber teoría. Si no, no voy a poder resolver, aunque sea el más mínimo problema, no lo voy a poder entender. No es enojo con él, porque eso lo he dicho a mis alumnos que estuvieron conmigo. Usted, el estudiante, quiere empezar por la práctica y después regresar a la teoría. Primero, por eso es de que se dan cuenta con qué empiezo, con la teoría, para que ustedes se recuerden. Si ya me entendió, entonces ahora sí vamos a la parte de la práctica. Bueno, aquí usted tiene que saber diferenciar entre el primero y el segundo. Correcto, así es, ¿verdad? Primero, dése cuenta que solo me dan una función. Entonces, obviamente, va a ser el área bajo la curva. Y aquí me están diciendo que el eje de las abscisas. ¿Quién es el eje de las abscisas? ¿Alguien que me diga quién es el eje de las abscisas? El eje correcto. Entonces me están diciendo que esta función va de alguna manera a tocar a este eje, al eje de las abscisas, que es el eje Y. Ahora la otra parte. La función es de grado 3. Si es de grado 3, normalmente la gráfica va a tener una forma de una S, que sea paralela a Y, que sea paralela al eje de las X. Entonces, lo primero que hacemos en este tipo de problemas es lo siguiente. Vamos a encontrar los límites de integración. ¿Cómo encuentro los límites de integración? Los límites de integración los voy a encontrar aplicando álgebra. ¿Qué es lo que hacemos primero? La función como tal la vamos a igualar a 0. ¿Por qué? Porque necesito de alguna manera factorizar. Utilizar el teorema del factor. Cuando ya tenga mis factores los igualo a 0 y de ahí voy a obtener los límites de integración. Porque recuerden que ahorita nosotros realmente no sabemos de dónde a dónde vamos a integrar. Muy bien, entonces vamos a aplicar los límites de integración factorizando esta función, igualándola ¿cuánto? A 0. ¿Por qué? Porque necesito el teorema del factor. Entonces, 6x al cuadrado menos 3x igualado a 0. Aquí no hay factor del x al cubo. Por favor, coloquemos x al cubo acá. Si eso se da ahí, significa entonces que de alguna manera tengo que sacar lo más fácil en este caso, y regularmente así va a ser todo, es sacar un factor común. En este caso mi factor común es el 3 y la x al cuadrado. Cuando sacamos el factor común, acá, vamos a, voy a ver si puedo colocar acá el factor común, pero el exponente de la x para no confundirnos allá. Aquí sería x al cubo. Aquí sacamos, aquí también me falta colocar x al cuadrado. Tres x elevado al cuadrado, para que ahí tengamos ya entonces la parte
de la factorización correcta. Muy bien. Entonces vamos a ver acá nuevamente la parte. Voy a volver a compartirles la pantalla. Los voy a ubicar ahí. Muy bien. Entonces, si vemos la pantalla ahorita. Sí, ingeniero, sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, primero, los límites de integración, factorizamos. Factor común, 3x al cuadrado. ¿Sí? ¿Factor de quién? De 2 menos x igualado a 0. Cuando ya factorizamos, entonces ahora voy a hacer el teorema del factor. ¿Qué me dice el teorema del factor? Que cada término lo iguale a 0. De tal manera que si nosotros igualamos a 0 cada uno de los factores, ¿cuántos factores tengo acá? 2, este y el que está entre paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos acá? 3x al cuadrado se iguala a 0 y 2 menos x se iguala a 0. De tal manera que de ahí obtengo entonces mis límites de integración. Es decir, mis límites de integración es entonces 0 y 2. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda ahorita acá? Yo tengo una duda. El 0, ¿cómo lo obtuvo? Porque el x igual a 2, pues simplemente como que pasa del otro lado a sumar al x. Ajá. Pero el 3x cuadrado, ¿cómo es que da 0? Pues, haga lo siguiente. 3x al cuadrado igualelo a 0. Y de ahí despeje x y me dice cuánto le da. Correcto. De ahí es donde tengo entonces los dos factores. 0 y 2. Es decir, ahí tendría, digamos, yo tendría ahí 3 de este, ¿verdad? 3x al cuadrado igual a 0. Y esto sería 2 menos x igual a 0. Pues es de que acá usted dice, bueno, 2 positivo, este negativo pasa al otro lado, se convierte en positivo. Por eso hay que darle 2. Y de acá, este pasa a dividir 0, divide dentro de 3, me da 0. Y raíz de 0 es 0. Y como no hay 0 positivo ni 0 negativo, solamente tengo 2. ¿Sí? Y aquí es donde viene entonces la parte, digamos, alguien me puede decir, pero mire, ingeniero, usted me dice que aquí ahí deberían de haber 3 raíces, porque el grado mayor es 3. Pero ojo, porque aquí se repite 2 veces el 0. Cuando venga de acá. Entonces se repite 2 más 1 son 3 raíces. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces podría tener, por ejemplo, una función de grado 5 y al final solamente tener 2 raíces. Se está repitiendo la raíz 3 veces. Es decir, tiene una dualidad en este caso de 2, esa función. O sea, se repite 2 veces el 0. Bueno, tenemos esto acá. Ahora, miren, pues acá, como está la función, es una función de grado 3, entonces va a ser más o menos una S. Para ello, entonces, tengo que graficarla. Si ustedes grafican, por ejemplo, esa función, y ya sé que mis raíces son 0 y 2. Pero, por ejemplo, si quisiera saber la trayectoria, es decir, si bien, ahí se recuerda que vimos criterio de primera y segunda derivada, y eso me permite establecer el máximo y el mínimo. Entonces, podría recurrir, por ejemplo, a sacar la derivada de la función original y encontrar entonces un valor máximo y un valor mínimo, para saber hasta dónde se establece de alguna forma la altura de cada una de las dos jorobas o de la joroba que va a tener la función. Pero acá, por ejemplo, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa cuando x toma un valor de menos 1? Si x toma un valor, en este caso, de menos 1, primero sería 6, menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1, por 6, 6. Como es de orden impar, se mantiene el negativo, y menos por menos me da más, entonces 6 más 3 son 9. O sea que cuando x valga menos 1, ya vale
9. Entonces ya sé que de alguna manera la gráfica viene de aquí arriba. Si me hubiera dado un negativo, entonces vendría de acá y haría esto. Entonces ahorita sé que la gráfica viene en forma decreciente, viene buscando el eje de las X. El otro es 2. Si es 2, voy a determinar de alguna manera qué pasa cuando sea 3 para ver si va a bajar o va a subir. Entonces cuando sea 3, acá ¿cuánto nos daría? Aquí sería 6 por 3 al cuadrado menos 3 por menos 3, ¿sí? 30, y eso, si ustedes evalúan, acá, aquí tendríamos entonces, como es 2, ¿cuánto? 30. 30 o menos, porque ojo, porque vamos acá serían 8. Y acá son 4, son 24 y este es negativo, ¿verdad? De tal manera que esto me daría de alguna manera un valor y eso me va de alguna forma a ayudar para esa gráfica. Yo saqué la gráfica en GeoGebra y la gráfica es paralela. Note que cuando valía menos 1, la gráfica viene en forma decreciente. Las raíces son 0 y 2. Eso significa entonces que yo voy de alguna manera a integrar desde 0 hasta 2, porque son mis dos límites. Si tengo de alguna manera clara cómo está la gráfica, pues no debería de graficar, sino que solamente de alguna manera acá usted viene y puede integrar entonces esta función, que no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque solamente es una función. Y yo sé que de alguna manera la base de cada rectángulo está en relación al eje de las X. Una vez que hemos hecho entonces la interpretación geométrica, que repito, no es necesaria, usted entonces lo único que tiene que hacer ahora es integrar la función. ¿Qué vamos a integrar? 6x al cuadrado menos 3x al cubo de 0 a 2. Entonces, vamos a integrar aplicando ahora la regla de Barrow. Acá mi altura y acá está mi base. ¿Sí? ¿Cuál sería la integral entonces de la función que tenemos ahí? ¿Alguien que me diga ahí cuál sería la integral? Se recuerda que como estamos aplicando regla de Barrow, no va a la constante c de integración. Calculen y me dicen cuánto les queda la integral. Cuando alguien tenga la respuesta, por favor, que nos comunique la respuesta. Muy bien, vemos que hay algunos resultados. Y veamos entonces acá. La integral de x al cuadrado sería x a la 3, dividido 3, o sea, 6 dividido entre 3 me da 2. Menos 1 más 3 son 4. Y todo esto está dividido dentro de 4. De tal manera que acá lo que tenemos es 2x al cubo menos 3x al 4 partido 4, valuada de 2 a 0. Límite superior menos el límite inferior. ¿Cuánto les da entonces a ustedes como resultado el área? El área que tendríamos sería esta de acá, ¿verdad? Esta de acá. Bien, algunos tienen ya el resultado. Muy bien, ¿cómo vamos? Ya la mayoría tiene el resultado.
Voy a ponerme ahorita a ver si ya tenemos el resultado ahí. Muy bien. Diego Carlos Alejandro 4, Juan Manuel López 4, correcto. Entonces significa que el área viene dado por 4, se recuerdan de que son unidades cuadradas, 4 unidades cuadradas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Ahí se recuerda que cuando nosotros estamos en... ¿Sí? No, no, ojo, ojo. ¿Quién me está hablando? Juan Joel es, ¿verdad? Juan Joel me está hablando ahorita. No, Juan Joel, solo tengo una función. Solo tengo una. Entonces aquí estoy hablando de área bajo la curva. Entonces uno, en este caso, el eje X es el que está actuando como parte de la base, ¿sí? Por eso es de que no estoy aplicando la función de arriba menos la función de abajo. Solamente estoy aplicando el teorema de Barrow acá, ¿sí? Muy aparte es cuando ya tenga Y1, por ejemplo, y Y2, o F de X y G de X. Ahí sí tengo que ver quién me queda arriba y quién me queda abajo. En este caso no, solamente una función. ¿Qué hace entonces usted ahí? Solamente... Sí, solo... Correcto. Digamos, el mayor problema acá sería que me confundiera al momento de factorizar, porque entonces ahí voy a tener límites que no van a corresponder al área real. Ese es el mayor problema ahorita acá. Y repito, si ustedes quieren gráfica, si no, pues no grafiquen. Solamente con ver las funciones uno sabe más o menos cómo va a ir la función. Pero yo les aconsejaría que graficaran. Ya, tanta herramienta que hay para poder graficar. Y más que todo a la hora del examen, ¿verdad? Que sería del próximo sábado el examen. Muy bien, pasemos entonces al siguiente problema. Dice, encuentre el área delimitada por X más Y igual a 10 y las abscisas 2 y 8. Ventaja es que ya me dieron las abscisas, ya no tengo de alguna manera que factorizar, ¿sí? Me avisan cuando ya estemos listos para poder empezar a resolver. Realmente un problema de esto no nos va a llevar más de 10 minutos. Bueno, ¿cuál es la diferencia de este problema con el primero? Recuérdese que cuando usted dice f de x igual a x al cuadrado más x más 10, lo que usted realmente está diciendo es y es igual a. O sea que y es equivalente al f de x, ¿sí? Es decir, toda la función queda en términos de ¿quién? De x. O sea que usted le pueden dar y igual a o f de x igual a. Acá si nos damos cuenta, primero, ya tengo los límites de integración. El límite superior es 8 y el límite inferior es 2. No voy a tener que factorizar entonces porque ya tengo los límites. Pero, ¿cuál es la forma general de esta función? Pero, ¿cuál es la forma general geométricamente de esta función? Porque recuérdense que cuando tenía x al cuadrado, sabía que era una parábola. Como era x al cubo, es lo que se denomina una parábola degenerada, que es una S. ¿Qué función tenemos acá? José Víctor dice que es una ecuación lineal. Lo que tengo entonces aquí es una recta. ¿Sí? Ok, la recta. Así es, Carlos y José Víctor, estamos hablando de una recta. Ahora, el problema es que, digamos, yo necesito tener la recta de una forma que sea fácil para mí reconocerla. Por eso es de que necesitamos la forma canónica de una recta. Entonces, como no hay límites, o sea, mis límites ya me los dieron, que es 2 y 8, pero necesito entonces de alguna manera
encontrar una forma que me sea fácil de poder interpretar esta función. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Recuérdese que despejamos siempre a y. Entonces ahora tenemos, como decía Juan Joel ahí, y es igual a 10 menos x. Muy bien, entonces lo que sabemos es que es una recta. Ahora, cuando usted tiene la ecuación de una recta en forma canónica, el coeficiente que acompaña a la x es la pendiente. El término independiente, que en este caso es 10, esa es la ordenada al origen. Por eso es que la ecuación básica de la recta es una pendiente con una ordenada al origen. ¿Y qué significa una ordenada al origen? Donde la recta va a cortar al eje Y. O sea que lo está cortando ¿en dónde? En 10. O sea que la recta va a pasar en 10. Ahora, el problema es que pueden ser infinitas formas de que pase la recta cortando a 10 en Y. ¿Sí? Entonces, para ello, lo que tendríamos que hacer es, ¿qué pasa cuando Y sea 0? Para ver dónde va a cortar a la abscisa. Entonces, si Y vale 0, la abscisa va a valer ¿cuánto? 10. ¿Qué necesito para poder trazar una recta? 2 puntos. Entonces, lo que tengo ahí, básicamente, es el punto 0,10 con esta ordenada y el otro sería 10,0. Entonces, esto me permite ahora hacer una pequeña gráfica y saber entonces cómo queda mi gráfica. Entonces, la gráfica dice que es cuando lleva al K 10, X vale 0. Y cuando Y vale 0, entonces X vale 10. De esta manera que la gráfica no está pasando por el origen. ¿Por qué? Por estas 10 unidades que están desplazadas acá. ¿Qué otra forma podría de identificar la gráfica? Como la pendiente es negativa, es decir, es menos 1, la gráfica se tira hacia la izquierda. Si esto hubiera sido positiva, entonces la gráfica se tira hacia la derecha. Entonces, por eso les digo, son situaciones que usted tiene que tener bien claras conceptualmente. ¿Sí? Si la pendiente o digamos una recta, si X tiene un valor positivo, entonces se tira hacia la derecha. Si tiene un valor negativo, se tira hacia la izquierda. Representando esto de alguna manera, podemos entonces de alguna forma generar. Esto, por ejemplo, sería, si me pidieran, es generar la ecuación de una demanda. Y si la tengo tirada hacia la derecha, estaría generando la ecuación de una oferta. Al final, podré entonces a partir de ello generar un punto de equilibrio. O sea, esas son las aplicaciones que tiene la parte de cálculo, la parte de precálculo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya tenemos la gráfica. ¿De dónde a dónde voy a integrar? De 2 a 0. ¿Y qué voy a integrar? Es 10 menos x. Entonces, si integramos la función, ¿cuánto nos queda entonces el valor de la integral? ¿Cómo nos queda la integral de 10 menos x de x? La integral de dx es x. Y la integral de x sería un medio de x elevado al cuadrado. Para evaluarse de dónde? De 8 a 2. Entonces, acá tenemos nosotros la parte de la integral para ser evaluada entonces de 2 a 0. Si evaluamos entonces con la regla de Barrow, límite superior menos el límite inferior, ¿qué valor tendría el área? ¿Cuánto sería el valor del área acá en este ejercicio? Recordemos que sería 10 por 8 menos 8 al cuadrado dividido entre 2 menos 10 por 2 menos elevado al cuadrado dividido 4.
¿Cuánto tenemos ahí? Juan Manuel, 30. ¿Alguien más que tenga un valor para el área? 26, 30. Muy bien. Veamos qué dicen los demás compañeros. 30. Muy bien. Entonces, el área, en este caso, es de 30 unidades cuadradas. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? No hay que. Estos eran problemas de ecuaciones, perdón, problemas de función bajo la curva, el área bajo la curva. Note que solamente hay una curva, una recta, una función, y repito, el eje X estaría actuando como su base, y esto sería entonces de alguna manera la altura. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos entonces? Ahora vean lo siguiente. Encuentre el área delimitada por y igual a x y y igual a x al cuadrado. Acá entonces ya estoy diferenciando que es el área entre dos curvas. ¿Por qué? Porque tengo una y que es igual a x y una y que es igual a x al cuadrado. Muy bien. Correcto. Entonces, primero, diferencio que esto es una recta. Otra cosa importante, como es y igual a x, la recta sí o sí va a pasar por el origen, ¿verdad? Ojo también la otra parte que quiero ver acá, ¿verdad? Si yo quisiera no graficar, pero si no tengo de alguna manera la práctica, debería de graficar. Primero, como dice el compañero, es una recta, esta, ¿verdad? Es una recta. Además, X es positiva. Si eso es positivo, entonces me está diciendo que la recta está tirada hacia la derecha, o sea que la recta viene en este sentido y tiene que pasar forzosamente por el origen. Ahora vámonos con esta. Como está la x al cuadrado, va a ser una parábola. Y el x es positivo. Por lo tanto, entonces esa parábola va a abrir hacia arriba. Entonces, si nos damos cuenta, digamos, imaginando ahorita sin hacer la gráfica, la función que va a quedar arriba va a ser recta. La función que va a quedar de alguna manera abajo tendría que ser entonces la parábola. Pero si no lo visualizo, grafiquemos. ¿Pero qué necesito de primero? Encontrarlos. Recuerden que lo primero es encontrar los límites de integración. ¿Sí? Primero los límites de integración. Ahora, ¿cómo encuentro los límites de integración cuando tengo dos funciones? Pues lo que se hace es que y se iguala a y o f se iguala a g. No importa cómo le dé la función. Entonces igualemos. Correcto. Entonces tenemos que y cuadrado es igual a x o x es igual a x al cuadrado. No importa. Muy bien. Como ya igualamos, lo siguiente es factorizar. Cuando factorizo significa entonces que tengo que igualar la ecuación ¿a cuánto? A 0. De tal manera que aquí me quedaría entonces x al cuadrado menos x igualado ¿a cuánto? A 0. De ahí sacamos entonces el factor común, que va a ser x. ¿Sí? Entonces x, factor de x menos 1, y sigue igualado a 0. Ahora otra vez, teorema del factor. Cuando aplico el teorema del factor, entonces obtengo los límites de integración. ¿De dónde a dónde voy a integrar entonces la función? O el área, ¿de dónde a dónde la voy a integrar? Correcto. De 0 a 1. Y ahí me recuerdo que en el ejercicio anterior o en el primero, me preguntaban que por qué el 0. Y aquí es x igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Entonces, como tengo que despejar a x, la x igual a 0 ya está despejada. X vale 0. Y luego, x menos 1 se iguala a 0, despejo x, entonces si se está restando, pasa a sumar. De tal manera que yo voy a integrar entonces, ¿de dónde? De 0 a 1. Muy bien. Acá recordemos que este espacio es el que yo debería de alguna manera entonces
de integrar. La parábola, como es positiva, entonces abre hacia ¿dónde? Hacia arriba. Y como es una parábola pura, entonces cuando x valga 0, y vale 0, significa que es el origen. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Esa es la ventaja de alguna manera de una parábola, que podría solamente graficar una parte, podría haber graficado solo este manto de la parábola, porque es el único que me interesa. Pero aquí nosotros entonces ya sabemos, primero, esta es la que abre hacia arriba, pasando por el origen. Y en este caso, la recta también pasa por el origen. O sea que acá se están intersectando ambas en 0,0 y aquí lo están haciendo ¿en dónde? En un punto y algo acá, ¿verdad? Entonces a mí me interesa básicamente cómo va barriendo la función, pero en el eje X, no me interesa en el eje Y. Por eso es que si se da cuenta, usted va a hacer una representación geométrica solamente para ver quién es la función que queda arriba y quién es la función que va a quedar abajo. Ahora, ¿qué nos hace falta? Integrar, pero ahora sí tenemos que tener el cuidado de saber quién es la función que queda arriba. Es la recta. Es X, ¿verdad? Es X. Y la recta que queda, o la función que queda por debajo, si nos damos cuenta, en el tramo de 0 a 1, la recta que queda abajo es la parábola. Y la que está quedando arriba es la X. Ojo, en el intervalo, ¿sí? Porque, digamos, si quisiera, por ejemplo, acá, y trazo, por ejemplo, otra recta que fuera, por ejemplo, a 3, note entonces acá que aquí cambió, porque ahora la función que está arriba es la parábola y la función que me quedó abajo ahora es la recta. Por eso usted tiene que establecer los límites o si no se los dan, que sería lo más fácil. Muy bien, entonces vamos a integrar la función de arriba menos la función de abajo. Si integramos la función de arriba menos la función de abajo, ¿cómo nos queda entonces la integral? La integral de x al cuadrado partido 2. La integral de x al cuadrado, un tercio de x al cubo, valuado de ¿dónde? De 0, de 1 a 0, ¿verdad? Límite superior menos el límite inferior. Entonces acá ya estamos de alguna manera integrando. Luego colocamos los límites de integración, que va a ser el límite superior, que es 1, y el límite inferior, que es 0. ¿Cuánto nos queda entonces, de alguna manera, el integrar esa función? Y como ven, encontramos entonces el área bajo la curva, entre la recta y la parábola. Evalúen y me dicen cuánto les da el área. ¿Alguien que tenga el resultado? Un sexto. Muy bien, un sexto de unidades cuadradas. Y eso corresponde entonces al área que tenemos acá, es un sexto, esto que está acá, un sexto de unidades cuadradas. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto al problema número 3? Y se recuerdan que el 3 ya es área entre dos curvas. Sí, pero por ejemplo, digamos acá, usted sabe que va de 0 a 1. O sea, usted va a barrer el área de 0 a 1. Pero digamos, este es el intercepto acá con respecto al eje X. Y tendría que, digamos, si usted quisiera encontrar las intersecciones, tendríamos entonces que de alguna manera ver dónde se están intersectando la recta con la parábola en este punto. Lo único que es de que va de 0 a dónde, a 1, porque estoy viendo en función del eje de las X. Por eso le digo que, digamos, si usted tuviera, con la práctica, obviamente, algunas veces no se grafica.
Pero yo recomiendo que mejor grafiquen para saber quién queda arriba y quién queda abajo. Porque aquí tenemos las intersecciones, ¿verdad? Estas son intersecciones entre la parábola y la recta, esta de acá, y 0,0. Pero me faltaría establecer realmente esta, ¿verdad? Lo único que sé es de que en el eje X es 1, porque está dado en relación al teorema del factor. Pero entonces ese un sexto pertenece a como que ese pedacito chiquitín encerrado entre la recta y la curva. Exacto, eso es lo que vale un sexto de unidades cuadradas. Ok. Recuerden que con el caso anterior era que el eje X actuaba de alguna manera como una base. Aquí mi base va de 0 a 1. Ahora, si fuera, por ejemplo, con una suma de Riegelmann, de 0 a 1, ¿cuántos rectángulos se podrían formar? ¿Cuántos rectángulos podríamos formar de 0 a 1? Pues sería un número infinito, ¿no? Correcto. Por eso es de que mientras más rectángulos tenga ahí inscritos, mi área va a ser mucho más exacta, ¿verdad? Pero si solamente hago uno, dejo un error demasiado grande a la hora de hacer la integración. Por eso es de que la suma de Riegelmann es un poco compleja, digamos, porque hay que ver de alguna manera, hay que plantearlo, es una sumatoria desde que n es igual a 1 hasta n del límite de la función, y ustedes se recuerdan con los números complejos, que cuando es i a la cuando es menos 1, perdón, al cuadrado, se convierte en un 1 positivo. Una forma muy similar bajo ese contexto, entonces hay que ver los intervalos en relación a la suma de Riegelmann, saber cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda? Si no, vamos a pasar al último problema. Hasta ahorita me apareció esto de 0 a 1. Esto, recuerden que a usted le interesa esto que está acá es lo que le interesa para poder hacer los límites de integración, estos. Si no encuentro esto con el teorema del factor, no voy a poder integrar. Veamos ahora el último problema. Aquí está. Encuentra el área delimitada por f de x igual a x al cuadrado y g de x igual a 8 menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos acá, primero, esta abre hacia arriba, ¿sí? Si esta abre hacia arriba y cuando x valga 0, llévale 0, o sea que esta es esta, 0, 0. Cuando valga 1 es 1, cuando valga 2 es 4, menos 2 es 4, o sea que esta que está es f de x. Y acá 8 menos x al cuadrado. Entonces el negativo está antes de la x al cuadrado, por lo tanto esta es la que abre hacia arriba. Y acá lo que me está diciendo es que ya no está abriendo en el origen. Pues abrir en el origen, ¿qué pasa? No hay área, solamente sería un punto. Pero lo que me está diciendo es que voy a subir sobre el eje Y 8 espacios y como que trasladara de alguna manera, digamos, el vértice en el punto 8,0. Acá. Esto es lo que me indica entonces cuando ya no tengo un x al cuadrado, un y al cuadrado, si hubiera sido, por ejemplo, menos 8 menos x al cuadrado, entonces debería de bajar 8 unidades acá y aquí tendría que abrir. Entonces, si se dan cuenta, si es menos 8, no tendría ningún área, porque esta abre hacia arriba, queda este espacio, y la otra abre hacia dónde? Hacia abajo. No tendría área. Lo que sí podría tener y encontrar sería tal vez volumen, al hacer rotar, digamos, las dos parábolas en relación, por ejemplo, al eje X, lo podría hacer rotar en relación al eje Y. Muy bien, entonces ahora, ¿qué nos compete ahorita? Encontrar los límites de integración. Bueno, ¿cuáles van a ser entonces los límites de integración? ¿Alguien que me diga cuáles son los límites, por favor? Calculen los límites y cuando tengan los límites los colocan en el chat o llevan su micrófono. Viéndolo en la gráfica es menos 2
y 2. Y 2. Pero eso es porque está graficado. El problema es determinar que realmente sean 2 y menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Las funciones se van a igualar. Igualamos x al cuadrado igual a 8 menos x al cuadrado. Luego, lo que hacemos, vamos a factorizar. Recuerden que si este está negativo, va a pasar positivo. O sea que al final voy a tener 2x al cuadrado menos, ¿a cuánto? A 0. Como ya tengo igualado a 0, ahora entonces aplico el teorema del factor. Y del teorema del factor, entonces es que obtenemos el 2 y el menos 2. ¿Sí? Me va a salir otra vez de último el intervalo, pero acá el factor es igual a 0. Si este 2 vas a dividir 0 divide 0. O sea que me quedaría x al cuadrado. X al cuadrado es igual a 4. ¿Cómo quito el cuadrado? Con raíz. Termina al cuadrado y la raíz de 4 más y menos 2. Por eso es de que viene el positivo y el negativo acá. ¿Sí? Muy bien. Como ya tenemos los límites y ya sabemos de alguna manera la forma en que están las dos parábolas, lo que nos hace falta ahora es integrar la función de arriba menos la función de abajo. Entonces, ¿qué es la función de arriba? Es esta. De alguna manera, la negativa. O sea que ahora es g menos c. ¿Sí? Porque esta abre hacia abajo y esta abre hacia arriba. De tal manera que lo que tenemos que integrar entonces es 8 menos x al cuadrado menos x por dx. ¿Cómo nos queda entonces el integrar esa función? La integral de 8 sería 8x. ¿Sí? Y luego tendríamos menos 2x al cuadrado, porque tenemos menos x al cuadrado, menos x al cuadrado sería menos 2x al cuadrado. Entonces tendríamos 8x menos x a la 3 partido 3, ¿verdad? 2/3 de x a la 3. Eso es lo que nos daría entonces el integrar la función para evaluarse menos 2 a 2. ¿Por cuánto se paró que nos da el área, es decir, el área comprendida entre estas dos parábolas, a cuánto equivale? (64 tercios, correcto, de unidades cúbicas? Cuadradas, ¿verdad? Porque es área, ¿verdad? Son cuadradas, correcto, porque es área. Muy bien, eso sería entonces el área bajo la curva, el área entre dos curvas. Y repito, yo le aconsejaría que grafique para ver quién es la que va a restar, quién es la que va a ir arriba y quién es la que va a ir por debajo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Tenemos alguna duda con respecto entonces al tema de hoy? Bueno, no hay preguntas, no hay dudas. Muy bien. Hasta acá llega nuestro examen. Ahora veamos, hablemos sobre el examen. El examen es el otro sábado. El examen consta de dos partes. Una parte de la aplicación y una parte de teoría, pregunta. En la parte de aplicación van a haber problemas. Más o menos van a colocar uno de cada tema que hemos visto, es decir, integrales,
regla de la cadena, segunda derivada, integración por sustitución, teorema fundamental del cálculo o el teorema de Bach, el área bajo la curva y el área entre las curvas. Sería nuestro marco. De tal manera, entonces, que no recuerdo qué problemas vienen, pero el examen va a estar disponible desde el día sábado. Si usted quiere hacerlo a las 2 de la mañana, puede hacerlo. Si usted quiere hacerlo a las 6 de la mañana, puede hacerlo. Recordando que el examen estará habilitado por 3 días, pero el tercer día se cierra a las 6 de la tarde. Es decir, usted tendría, que ustedes tienen hasta el día martes para poder hacer el examen. Ahora, debe de considerar lo siguiente. El examen, como está habilitado desde el sábado, si usted decide hacerlo el sábado, tiene que terminarlo el sábado. No puede guardar parcialmente el examen. Es decir, no puede decir yo, bueno, hoy voy a hacer la serie 1, mañana hago la serie 2 y el día de entrega hago la serie 3. No. Usted una vez abre el examen, tiene que entregarlo el día que lo abrió. ¿Sí? Por eso es que usted necesita estar ya bien preparado para cuando abra el examen. Una vez abierto el examen, no hay vuelta atrás. ¿Lo hace o lo hace? ¿Sí? No, hay clases. Lo que pasa es de que, por eso le digo, digamos, si usted quiere, usted viene el sábado y dice, bueno, para aprovechar la clase lo voy a hacer en la mañana. O no lo hace en la mañana y lo hace el domingo. ¿Sí? Pero si usted lo hace el domingo, tiene que subirlo el día domingo, tiene que terminarlo. Ingeniero, De modo como está. ¿Sí? yo recuerdo que el semestre pasado lo habilitaba sábado, domingo, lunes y el martes se entregaba, pero en el curso anterior nos dijeron de que solo era sábado, domingo y lunes. No sé, ¿se están quitando un día o siempre seguimos No le igual? oí. ¿Me escucha ahí, ingeniero? Le escucho entrecortado. Ahorita sí le escucho. Sí. Lo que sucede es que recuerdo que el semestre Sí. pasado usted habilitaba el parcial sábado, teníamos domingo, lunes y el martes era el último día, ¿verdad? Así es. En el curso anterior nos dijeron Pero que era solo por la era... forma en cómo estaba dado el examen. Porque recuerda que no le oigo. Ah, y en el... No, le decía que... Y es que en el curso anterior nos dijeron que solo iba a estar habilitado sábado, domingo y lunes. Y pues aquí usted nos dice que tenemos hasta el martes, entonces. No, por eso, mire, pues es que digamos, el examen está habilitado por 3 días, habilitado. Pero si usted, por ejemplo, entra a la plataforma el sábado, tiene que entregarlo el sábado. Ah, no, claro, sí, esa parte sí la comprendo. A lo que iba es que no sé si están quitando un día, porque yo recordaba que siempre la entrega era hasta el martes, pero en el otro nos dijeron que era el lunes. Es que ahorita no recuerdo, pero yo se los voy a confirmar. Porque sí, solamente se están dando 3 días para estar en la plataforma el examen, pero usted, Claro. Usted lo va a subir el día que usted lo vaya a resolver. Claro, eso sí, perfecto, ahí estamos claros, pero sí en el otro nos dijo el ingeniero que habían quitado un día, o sea que al final ya no aplicaba el poder subirlo el día martes, por ejemplo. Bueno, es que depende cómo lo veamos, cómo se vea, cómo haya dejado uno, por ejemplo, la disponibilidad del examen. En mi caso, yo creo que sí está habilitado. Es que según el calendario ingeniero aparece del 8 al 10 y eso es lo que están transmitiendo los demás también, que hasta el día 10. Hasta el día 10. ¿Y 10 sería qué? Lunes. 8, 9, sí, del 8 a 10. Sí, son 3 días igual. Usted tendría sábado, domingo y el lunes 10 ya tendría que subirlo. O sea, su subida
creo, si no sé mal, hasta las 6 de la tarde. O sea, usted podría hacer, por ejemplo, el examen a las 5:30, pero tendría media hora para subirlo el día lunes. Entonces, que le digo que cuando usted decida hacer el examen es porque usted ya está preparado. Pero solo 2 horas tendremos para subirlo, entonces. Que en el anterior, el semestre pasado, me recuerdo que todavía daban hasta el martes. Sí, lo que pasa es de que como ya se están haciendo algunas modificaciones en cuanto a, incluso hasta la forma como se va a hacer la evaluación, porque, por ejemplo, el semestre pasado ustedes podían descargar la variante. En este caso, por lo menos en mi examen, usted lo que va a hacer es de que por cada problema usted me va a subir la solución en un PDF donde aparece el problema, ¿sí? Pero obviamente el mismo día. Y no puede pasar al problema 2 si no resuelve el problema 1. Igual con la teoría. Sí, en PDF. En PDF la parte de los problemas. Porque la otra parte, que es la parte de teoría, esa usted la va a contestar en la forma de selección múltiple. Son 5, son más la parte de selección. Se está considerando hacer 2 intentos de su vida. El se nos vaya la luz y obviamente la criticará, la entrega más tarde el segundo intento. Fíjense que Es que sí, la clase va a estar por gusto casi, porque igual ustedes me imagino que en su momento planificaron ¿para qué? 18 clases, sin contar esos días en los que hacemos exámenes. Entonces ahí creo que la verdad simplemente es desaprovechar el tiempo, porque igual lo que va a dar en esa clase no lo va a dar luego al final. ¿Sí me explico? O sea, el tiempo es por gusto, siento yo. Sería mejor si aprovecháramos el tiempo del curso. Lo que podríamos hacer durante el periodo sería resolver dudas acerca del examen, nada más, y si pudiéramos, sí, aprovecharíamos el tiempo. Pero es que para tener dudas tenemos que ver el examen, y para ver el examen lo tuvimos que haber abierto ya, pero no se puede porque igual en la mañana tenemos cursos. Y o sea, el día lo No, es el sábado, pues. o sea, en el periodo de clases vamos a estar por gusto ahí conectados 2 horas sin hacer nada, creo yo. O sea, sería mejor que pudieran dar ese tiempo para que nosotros empecemos a hacer ya el examen ahí. Yo opino igual. que fíjense que no. Sí, debería de ser como el semestre pasado. Sí, exactamente. Debería ser como Es que el semestre pasado se les daban los 3 días. Sí, pero contaba Por eso, domingo, digamos, usted lunes. tiene la modificación No. que usted tiene que resolverle. Lo que pasa es que daban, Igual eran siempre 3 días. sí, porque era domingo, lunes y martes, pero ahora solo sería domingo y lunes, con la opción de que solo una vez puedo entrar a hacerlo y ya no puedo volver a, o sea, antes descargaba el archivo, hacía los problemas y subía las fotos,
y ahí estaba mi examen, pero ahora entro al examen y no puedo salirme, tengo que terminarlo. Pero es que no, ajá, Sí, ahí tienen que no están terminarlo. tomando en cuenta el problema de si se va la luz, se va el internet o qué sé yo. Entonces, yo no voy a perder por algún problema. Sí, por Opino eso lo le mismo. digo que se están dejando el semestre pasado se estaba dando la opción de solamente un intento. Ahorita hay 2 intentos para que usted suba el examen. Mm, Sí, pero sí, descargábamos la variante, ¿eh? Sí, pero nos va a dejar descargar la variante aparte, ¿no? En mi caso es que no hay variante. La variante va a estar en la plataforma. O sea, usted va, abre obviamente hay que leer primero las instrucciones. Usted abre entonces el examen, hace el problema número 1, lo resuelve a mano. Cuando ya lo haya resuelto, entonces lo sube de una vez donde está el problema número 1. Después ya pasa al problema número 2. Resuelve el problema número 2 y manda la solución en un PDF del problema 2. Por cada problema se va a mandar un PDF. Lo único que va a quedar guardado ahí, se hace respaldo para usted y el respaldo mío, de que realmente se hizo el examen. Y lo que va solamente a contestar de selección múltiple es la parte de teoría. ¿Y tengo algún tiempo o sea, algún tiempo límite para terminar el examen? No, el límite sería el día que usted lo abra. Va, o sea, lo abro domingo y tengo que entregarlo ese mismo domingo. Porque imagínense, digamos, por ejemplo, en... Ingeniero, no se le escucha. Se nos fue, Inge. Ajá, no se escucha bien, no se escucha para nada el audio. Se nos fue. Se enojó. el día domingo antes de las 12 para poder subirla. No, hombre, ingeniero, es que después se le desconectó por unos minutos el micrófono. Sí, no se escuchó nada. Creo que habló solito. Pero Sí, mire, pues, entonces como que lo empiezo domingo y solo tengo ese domingo para terminar el examen. Sí, o sea, Sí, el día que te metas, tienes que hacer. Pero Perdón, nos están hablando varios al mismo tiempo. Entendiendo al ingeniero. sí. Mira, pues digamos, si yo lo descargo, por ejemplo, el lunes, tendría todo el lunes antes de la medianoche para poder subirlo. Ah, entonces mejor O sea, abrirlo a la 1 de la mañana. sí, es que por eso le digo, el día que usted lo abra, usted tiene todo ese día, pero ojo también, depende de la hora que lo abra, para poder de alguna manera resolver el examen. En mi caso, son 5 preguntas de selección múltiple y creo que son como 4 problemas. O sea, la variante no está cargada, porque considerando que solamente tienen un par de horas o no sé, depende de ustedes cuánto tiempo vayan a tardarse, pero el examen, así realmente el examen, si mucho estará para una media hora, 1 hora. Ojo, siempre y cuando haya estudiado. Pero entonces solo hasta lunes tenemos para hacerlo. Y pues usted va a tener sábado, domingo y lunes para hacerlo. Pero de esos 3 días, usted escoge uno para hacerlo. Sí, yo entiendo. Considerando que si son 5, digamos, por ejemplo, el otro sábado ustedes tienen exámenes, ustedes tienen que hacer 2 exámenes en esos 3 días. Sábado, domingo y lunes. Va. Y el otro fin de semana, ustedes tendrían, digamos, el sábado, el domingo y el lunes para hacer los 3 exámenes correspondientes a ese sábado. Inge, o sea que, buenas tardes. Prácticamente para los que trabajamos, solo tenemos el día domingo para hacer exámenes, porque el día sábado estamos literalmente todo el día en la U. Sí, eso no se vale usted. O sea, sí, yo no lo veo tan sano para los que estamos trabajando,
Ajá. porque también el trabajo pues es con lo que podemos pagar la UA. Y Claro. los cursos del sábado, pues, de una u otra manera nos van a afectar para el segundo parcial. Entonces tendríamos que hacer como que 3 exámenes el domingo. Algo así es como los En el caso, viendo. Algo así. Literal, así como lo dijo él, así va a ser. Deberían, no sé, por lo menos dar un día más de chance. Para mí, exactamente, que lo deberían de replantear. sí, bueno, mira, O pues si el no, problema es de que como vienen con directrices, o sea, yo no me puedo salir y decir, bueno, puede, sí, cabal. entonces, ¿qué? No podemos hacer nada. Sí, tendría, sí, por eso en teoría, digamos, si lo ven de esa manera, deberían de hacer todos los exámenes el domingo para los que trabajan. O por lo menos empezar a hacer uno, digamos que fuera el otro sábado, hacer uno hoy. Obviamente agarrar el más fácil para poder resolverlo el sábado y quizás el domingo para darle tiempo al más complejo. Va, pero entonces, mire, pues, si lo vamos a hacer así, como dice Ashley, que no sean tan largos, pues, porque o sea, yo creo que aquí la mayoría trabajamos el lunes hasta tipo 5:30, 6:30, uno va saliendo del trabajo, entonces, la verdad ya no serían muchas horas las que quedan disponibles. Igual el sábado, el tiempo, las 2 horas Sí, que podríamos definitivamente no es. aprovechar de su curso, pues estamos acá recibiendo clases. Y creo que solo relleno, porque igual el semestre pasado o el año pasado, en este mismo tiempo de clase, es que recibíamos el examen. Entonces, creo que al menos la clase de ese sábado que se podría aprovechar, sí está un poco de más, tal vez. Pero entonces, ¿qué? Igual tenemos que asistir a la clase el otro sábado. Pues sí está considerado de esa manera. Sí, es que mira, pues el problema de que sí, el problema, como le digo, es que hay que cumplir con las directrices. Lo que se puede hacer en este caso es plantear en dirección las sugerencias que ustedes están dando Sí, por para ver favor. si se puede. Ajá. Que sea como el semestre pasado, ingeniero. A esa mecánica funcionó re bien. Bueno, y ahí sí el que se Deja- copia, pues, pobre de él, porque él no aprende, o sea. sí, es que siento que por ahí va la situación, ¿verdad? Porque ustedes tenían 3 días. Ingeniero, pero igual uno se copiaba en las clases físicas, pues. O sea, Exactamente. eso siempre ha pasado. O sea, ahí depende el criterio de cada persona. Exacto, el Sí, Pero criterio. no, Sí. sí, el problema, como les repito, es de que a nosotros se nos dieron directrices y obviamente nosotros tendríamos que cumplir con esas directrices y como le comento, lo que vamos a hacer es que comentar o dar la sugerencia de lo que ustedes proponen es que, digamos, el sábado que toque los exámenes no se reciba la clase. Ojo, pero serían solo esos 2 exámenes. Eso es lo que yo entiendo.
correcto, porque Sí, así no sería tiene que ver. ideal. Sí, Sí, correcto. porque igual todo su contenido lo daba en 18 clases Sí, es que esa es otra cosa, el igual, año o sea, pasado. sí, igual, 18 clases. Y Entonces como ahorita le, tiene 20 clases para darlo de 18 clases, entonces creo que tal vez está un poco de más, sí, es que pero el problema es ese, que póngale, tenemos la limitación del tiempo, por un lado, porque lo que se había planteado inicialmente era que cada 15 días se hiciera la reunión, o por lo menos unos 15, 20 minutos. Pero en mi caso, yo comenté que básicamente era imposible para mí 15, 20 minutos dar un numérico. Entonces yo sí pedí autorización para dar cada sábado por lo menos una hora por el tipo de curso. pero Para los entonces demás qué, catedráticos, no sé qué tanto se estarán llevando, qué tanto tiempo estarán dando, si están dando todos los sábados. nombre están dando todos los sábados. Entonces, ¿qué les digo que le bajen? No, es que pues el problema es de que si nosotros no dejamos de dar un sábado, hay que volver a, como decir, como que a resumir más todavía el contenido, porque se perdió ese día de clase. A no ser de que, digamos, uno deje el material, el problema es de que tampoco lo leen entre semana, como para que el sábado solamente sea para resolver dudas. Pero si se da cuenta, no, la mayoría no lee, no resuelve, lo que hasta el mismo día que se da la clase. Entonces, pues eso es lo complejo de alguna manera de estar, de dejar que el estudiante sea autodidacta, porque realmente no son pocos los que se ponen a investigar. Sí, como le repito, a ver esa parte de hacerlo como comentario, ¿verdad? Porque como le digo, no es decisión mía de decirle, pero miren, no tenemos clases el sábado y ustedes se dedican al examen, pero no es decisión mía el hacer eso. Claro, Y, pero pues si y nos además, puede apoyar, ingeniero, por los comentarios. sí, por eso le digo, yo voy a ver de qué manera se hacen llegar esos comentarios, qué solución se le Bueno, dar, pero ¿verdad? ajá, De la menor manera. gracias, pero igual nosotros a quién le podemos hablar. Sí, es que esa es la situación, ¿verdad? Yo me lo que pensando en eso es que se está dejando ahora que si un día se haga. Pero como les repito, déjenme ver y si hay algo, yo les escribiría por el correo, les enviaría correo, ¿verdad? A ver qué decisión se da. Y si es Usted dígale que los, posible, así como, ajá, usted ¿verdad? dígale que los Para ver, 27 de su clase se lo pusieron a alegar. cabal. Yo por eso Ajá, les digo, voy a plantearlo y porfa, ver qué lineamientos se podrían dar, ¿verdad? y también Porque sí, lo dígale a que se sus había amigos, mencionado, ya, ¿ah? porque lo que se había planteado también era de que la carga de tareas no fuera tanta, ¿verdad? Sino habría que reducirle a las tareas de los laboratorios. Si se dan cuenta, yo ahora se los estoy dejando, ¿qué? 4 o 5 por sábado, casi que un problema para cada uno de los de grupo. Entonces vamos a plantear esa situación y ver qué se nos dice, ¿verdad? Y si tenemos alguna respuesta durante la semana, pues yo se los voy a comentar. Gracias. Bueno, gracias. De todos Poco. modos, prepárense para